Había algo en ese martes de marzo que se sentía diferente desde temprano. El cielo estaba gris, de ese gris pesado que no anuncia lluvia, sino que simplemente se queda ahí, quieto, como si el mundo entero estuviera esperando que algo pasara. Yo estaba en mi escritorio en la ferretería, revisando facturas que había estado evitando por casi 2 semanas, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. No reconocí el número al principio, luego recordé. Era Rodrigo, el contratista que mi cuñado me había recomendado para renovar el estudio de mi padre. Señor Mendoza, dijo, y había algo extraño en su voz, algo cuidadoso, como cuando una persona elige cada palabra antes de pronunciarla. Creo que debería venir a la casa. Encontré algo que usted va a querer ver. Hizo una pausa breve. Y creo que debería venir solo. Le pregunté qué quería decir con eso. Venga solo, repitió. Cuando llegue, le explico. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla unos segundos. Mi padre llevaba 7 meses muerto. Se fue en agosto, tranquilamente, de la manera en que había vivido toda su vida, sentado en su sillón favorito con el televisor a volumen bajo y un vaso de agua de Jamaica sudando sobre la mesita de noche. Tenía 68 años. Su médico dijo que el corazón simplemente se había agotado, y supongo que eso era verdad en más de un sentido. Llevaba mucho tiempo cansado. Manejé los 40 minutos hasta su casa en las afueras de Tlajomulco con el radio apagado. Era la casa donde crecí. Paredes blancas, ventanas con marco verde oscuro, y un ahuehuete enorme en el jardín del frente que mi padre había plantado el año en que yo nací, y que con el tiempo había crecido tanto que por las tardes le bloqueaba la luz a la ventana de la cocina. Había estado trabajando poco a poco en preparar la casa para venderla. Mi hermana Lorena vivía en Monterrey y no podía viajar seguido. Mi esposa Carmen me había ayudado los fines de semana, pero el estudio era el cuarto que habíamos dejado para el final, el cuarto que yo siempre encontraba una razón para evitar. Mi padre vivía en ese estudio, era donde llevaba la contabilidad de su pequeña empresa constructora, la que había tenido durante 30 años. Ahí pagaba las cuentas, guardaba sus archivos, organizaba sus documentos con una etiquetadora y un sistema que solo él entendía completamente. Después de que mi madre se fue cuando yo tenía 11 años, ese cuarto se convirtió en su refugio. De noche, yo veía la luz colándose por debajo de la puerta. Sabía que no debía tocar a menos que fuera algo verdaderamente importante. La camioneta de Rodrigo estaba en la entrada cuando llegué. Él me esperaba en el portal, lo cual ya me dijo algo, que no había querido quedarse adentro solo con lo que había encontrado. Era un hombre corpulento, tranquilo, de unos 40 y tantos años. Me dio la mano con el apretón firme de alguien que se alegra genuinamente de ver a otra persona. Lo habían contratado para levantar la alfombra vieja del estudio, cambiar los rodapiés y volver a pintar. Un trabajo sencillo, 3 o 4 días, máximo. Esta mañana empecé a levantar la alfombra desde la pared norte, me dijo mientras entrábamos. Detrás del escritorio de su papá hay una junta en el entarimado, una sección que fue cortada y vuelta a poner. Solo se nota si sabes lo que estás buscando. Caminamos por el pasillo hasta el estudio. El cuarto olía a papel viejo, a aceite de linaza y algo ligeramente químico del adhesivo de la alfombra que Rodrigo había aflojado. Los libreros del lado este seguían llenos. No había podido convencerme de empezar a empacar esos libros todavía. Rodrigo había enrollado la alfombra desde la esquina noreste, dejando expuesto el subsuelo. Se agachó y señaló. Había una sección cuadrada del entarimado, de unos 30 centímetros por lado, que había sido cortada con precisión y vuelta a colocar. Las orillas apenas se notaban si no las buscabas. Una pequeña jaladora de latón, del tamaño de un tirador de cajón, estaba embutida al ras en un lado. He hecho muchas renovaciones, dijo Rodrigo, poniéndose de pie y dando un paso atrás. He encontrado cosas dentro de paredes, debajo de pisos, monedas, periódicos viejos, botellas. Una vez encontré una olla de barro llena de billetes en una casa antigua en Zapopan. Hizo una pausa. Pero yo no abro cosas así. Eso le pertenece al dueño de la casa. Me agaché y miré la jaladora. La madera alrededor estaba lisa, ligeramente desgastada en los bordes de una manera que me dijo que había sido abierta antes, más de una vez. Mi padre había construido esto. Estaba seguro, él era contratista, sabía exactamente cómo hacer algo así. Tomé la jaladora y levanté.
Dentro del compartimento, acomodada en el espacio entre las vigas, había una caja metálica para documentos, de esas con una pequeña cerradura de combinación al frente, color verde oscuro, más o menos del tamaño de una caja de zapatos, con una fina capa de polvo sobre la tapa que no se había acumulado de la noche a la mañana. La observé en silencio por un momento largo. Rodrigo dijo en voz baja: «Yo lo espero afuera si necesita». Escuché sus botas sobre el entarimado, luego la puerta del frente abrirse y cerrarse. Me quedé solo en el cuarto. Intenté con el cumpleaños de mi madre primero, por algún instinto que no supe explicarme. Nada. Intenté con el mío. Nada. Me senté sobre mis talones y miré alrededor del cuarto, los libreros, el escritorio, la fotografía en la pared encima de él. Era una foto de mi padre parado frente a la casa el año que la compró, entrecerrado los ojos contra el sol, con los brazos cruzados, luciendo orgulloso de una manera en que raramente se permitía lucir. Entonces pensé en algo. Intenté con el año en que se construyó la casa, 1974. La cerradura cedió. Dentro de la caja había 4 cosas: una memoria USB, pequeña y plateada, de las que se consiguen en cualquier papelería; un sobre manila sellado con mi nombre escrito al frente con la letra de mi padre, esa letra cuidadosa y ligeramente inclinada de un hombre que había aprendido solo a escribir ordenadamente porque creía que la letra descuidada era una falta de respeto; un segundo sobre, sin sellar, relleno de papeles; y un pequeño frasco de pastillas color naranja, vacío, con la etiqueta parcialmente despegada. Me senté en el piso del estudio de mi padre durante mucho tiempo antes de tocar cualquiera de esas cosas. Abrí mi sobre primero. El nombre que apareció en la primera línea me detuvo en seco: Aurelio Fuentes. Aurelio Fuentes había sido el socio de negocios de mi padre durante 11 años, desde que yo tenía aproximadamente 16 hasta que mi padre disolvió la sociedad cuando yo tenía 27. Recuerdo a Aurelio de la manera en que recuerdas un mueble que siempre estuvo en la casa, presente, sin llamar la atención, algo a lo que nunca le prestas demasiada atención directamente. Era un hombre delgado con la costumbre de hablar del dinero como si siempre estuviera a punto de cerrar el gran negocio de su vida. Mi padre jamás había dicho una palabra fuerte sobre él, al menos no frente a mí. La sociedad simplemente había terminado, y mi padre solo había dicho que era momento de trabajar por su cuenta. La carpeta contenía documentos escaneados, contratos, facturas, correos electrónicos impresos y escaneados, páginas de un libro de contabilidad escrito a mano. Carmen y yo tardamos casi 2 horas en revisarlos todos. Lo que mostraban, presentado con el metódico sistema de etiquetas y separadores de mi padre, era esto. Durante los 11 años de su sociedad, Aurelio Fuentes había estado facturando a clientes bajo el nombre de una empresa separada que había registrado sin el conocimiento de mi padre, desviando contratos que legítimamente pertenecían al negocio compartido de ambos y embolsándose la diferencia. El monto que mi padre había podido documentar, de manera conservadora como él mismo anotaba en un resumen mecanografiado al inicio de la carpeta, estaba en algún lugar entre $300,000 y $400,000 a lo largo de todos esos años. Leí esa línea 3 veces. Mi padre había sabido. Había sabido todo y no había dicho nada, y simplemente se había retirado de la sociedad y había pasado los siguientes 20 años trabajando solo. Le pregunté a Carmen qué pensaba ella. Me dijo con cuidado que creíamos revisar la segunda carpeta antes de sacar conclusiones. La segunda carpeta tenía el nombre de una empresa que al principio no reconocí: Fuentes Construcciones del Bajío S.A.D.C.V. Me tomó un momento, y entonces cayó el peso de lo que estaba leyendo. Aurelio Fuentes, después de que mi padre disolvió la sociedad, había construido una empresa constructora moderadamente exitosa a nivel regional. Había escuchado ese nombre durante años sin conectarlo con él. La empresa había crecido lo suficiente como para tener sus propios letreros en obras, su propia flotilla de camionetas. La segunda carpeta contenía documentos que mostraban que Fuentes Construcciones había obtenido varios contratos municipales en circunstancias que las notas de mi padre describían como irregulares. Había copias de documentos de licitación, había nombres de funcionarios del municipio, había registros de pagos a una empresa consultora que aparentemente no tenía empleados reales. El resumen mecanografiado de mi padre al inicio de esta carpeta era más cuidadoso en su lenguaje. Escribía que no tenía evidencia directa de soborno, solo que los patrones que había observado durante años eran consistentes con lo que había leído sobre casos que se habían procesado en otros municipios.
Escribía que había pasado varios años recopilando lo que podía recopilar de registros públicos. Escribía que había enviado una carta anónima a la Fiscalía del Estado 3 años antes, y que no había recibido respuesta, que él supiera. Y luego, escribía esto: yo no soy un hombre que sepa cómo pelear algo tan grande, pero quizás tú sí. Cerré la laptop. Carmen y yo nos sentamos en la cocina durante mucho tiempo. El refrigerador zumbaba. El perro del vecino ladró 2 veces y se cayó. Pensé en mi padre en ese estudio por las noches con la luz encendida bajo la puerta. Todos esos años, yo asumí que estaba haciendo la contabilidad, pagando cuentas, refugiándose en la privacidad de un hombre que se había quedado solo para criar a 2 hijos y construir algo desde cero. Y sí lo estaba haciendo, pero también estaba haciendo esto. Silenciosamente, metódicamente, como hacía todo. Construyendo un registro de algo que le habían hecho y que nunca había tenido respuesta. Llamé a mi banco al día siguiente. La cuenta existía. $94,000, acumulados durante 4 años en depósitos cuidadosos y regulares. Mi padre la había abierto él mismo. Me había puesto a mí como beneficiario. Había estado ahorrando deliberadamente, en silencio, durante 4 años. No lo había gastado en él mismo. Lo había puesto en una caja debajo del piso con una nota diciéndome que la decisión era mía. Entonces entendí para qué era el frasco de pastillas. Volví al estudio y alicé la etiqueta lo mejor que pude. Era una receta para un medicamento que tuve que buscar. Se usaba para tratar un tipo específico de arritmia cardíaca. El cardiólogo de mi padre había confirmado, cuando hablamos brevemente después de su muerte, que había estado manejando un ritmo cardíaco irregular durante varios años. Lo que yo no sabía era que ese medicamento en particular había sido descontinuado por su farmacia 8 meses antes de que él muriera, reemplazado por una formulación diferente que, según lo que pude leer, tenía un perfil de eficacia algo distinto para pacientes con su condición específica. Mi padre había anotado esto en la carta, en un solo párrafo, sin dramatismo. Escribía que su cardiólogo había dicho que el cambio no debería hacer una diferencia significativa. Escribía que no estaba haciendo acusaciones. Escribía solo que había encontrado el momento notable y que lo había documentado porque él documentaba las cosas, y que probablemente estaba equivocado en leer algo en eso. Me quedé con ese párrafo durante mucho tiempo. Al final, no perseguí ese hilo. No soy un hombre que sepa cargar una sospecha sin evidencia hacia una pelea que no puedo ver con claridad. Mi padre, creo, había tomado la misma decisión. Lo puso en la caja porque creía en la documentación. No me estaba diciendo que actuara sobre eso. Me estaba diciendo que él había notado, y que notarlo había importado, aunque no tuviera dónde poner esa nota. Lo que sí perseguí fue a Aurelio Fuentes. Contraté a una abogada. No la que había manejado el testamento de mi padre, sino otra, una litigante de la ciudad especializada en fraude financiero que me recomendó un amigo de Carmen. Le llevé la carpeta. Se sentó en su escritorio y la revisó página por página sin hablar, y cuando terminó, levantó la vista y me dijo que mi padre había hecho su trabajo por ella. Lo que siguió tomó 14 meses. No voy a pretender que fue sencillo ni satisfactorio de la manera en que la justicia es satisfactoria en las películas, donde llega clara y completa en un solo momento definitivo. Fue lento y lleno de papeleo, y hubo semanas en que nada parecía estar pasando. Mi hermana Lorena voló 2 veces durante ese periodo, y los 3, Lorena, Carmen y yo, nos sentamos en la misma mesa de la cocina con documentos actualizados de la abogada, revisándolo todo juntos. Lorena no había sabido nada de esto. Ella tenía 9 años cuando la sociedad se disolvió y no tenía ningún recuerdo de Aurelio Fuentes, más allá de la vaga sensación de que era alguien con quien nuestro padre había trabajado una vez. Cuando leyó las notas de nuestro padre, se quedó callada durante mucho tiempo y luego dijo: «Nunca nos contó porque no quería que estuviéramos enojados por él». Creo que ella tenía razón. Aurelio Fuentes eventualmente llegó a un acuerdo civil por una cantidad que no puedo divulgar. La investigación sobre los contratos municipales fue referida a una agencia estatal y según la última actualización que recibí de nuestra abogada, continúa abierta. No sé qué resultará de eso. Mi padre, sospecho, habría dicho que lo esperaba. Los $94,000 siguen en una cuenta. No los he tocado. Carmen y yo hemos hablado de eso suficientes veces como para que se haya convertido en una de esas conversaciones continuas que una pareja casada carga durante años sin resolver. Lorena cree que deberíamos usarlos. Yo creo que deberíamos esperar hasta saber para qué fueron pensados. Carmen cree que los dos lo estamos pensando demasiado y que el hombre que los ahorró
Ya nos dijo que era nuestra decisión. Probablemente ella también tiene razón en eso. Todavía voy a la casa a veces, aunque la pusimos en venta en la primavera. El ahuehuete del frente ha dejado caer agujas sobre el portal que nadie barre ya, y la ventana de la cocina sigue oscureciéndose por las tardes. He regresado al estudio varias veces. Rodrigo terminó la renovación. Alfombra nueva, rodapiés nuevos, pintura fresca en el gris pálido que mi padre había elegido él mismo, aparentemente, antes de morir. Había una muestra de color pegada al interior del cajón del escritorio con una nota en su letra. Comex gris platino, acabado mate. El compartimento en el piso sigue ahí. Rodrigo ofreció rellenarlo y le dije que lo dejara, no sé exactamente por qué. No me parece correcto cerrarlo. Es parte del cuarto ahora, parte de lo que el cuarto es. Pienso en mi padre ahí adentro por las noches, construyendo algo cuidadoso y silencioso y privado. Un registro, una pequeña fortuna ahorrada en incrementos cuidadosos. Una carta que escribió y reescribió, podía notarlo por la forma en que ciertas oraciones tenían el peso de palabras elegidas durante mucho tiempo. No era un hombre que hablara de lo que cargaba, era un hombre que lo documentaba. Me lo dejó a mí porque pensaba que yo sabría qué hacer. Todavía no estoy completamente seguro de haberlo hecho bien, pero intenté hacerlo como él lo habría hecho, con cuidado, sin apurarme, sin hacer acusaciones que no podía sostener. Intenté dejar que el registro hablara. Al final, cuando el acuerdo se finalizó y la abogada me llamó con la noticia, manejé al panteón un martes por la mañana. La tierra estaba suave para entonces, finales de mayo, y los árboles a lo largo del camino estaban completamente llenos de hojas. Me paré frente a la tumba de mi padre durante un rato sin saber exactamente qué quería decir. Finalmente dije en voz alta, a nadie más que a él. Lo encontré. Y luego, creo que lo hice bien. Espero haberlo hecho bien. El viento movió el pasto. Un coche pasó por el camino más allá de la reja. Eso fue todo. Era un hombre tranquilo que guardaba sus propias razones, que construía cosas para que duraran, que amó a sus hijos de la manera particular de un hombre que no sabía cómo decirlo directamente, pero que se aseguró, al final, de que tuvieran todo lo que necesitaban para seguir adelante. También era la persona más metódica que he conocido en mi vida. Tenía razón en confiar en que yo lo encontraría. Solo desearía haber sabido, mientras él todavía estaba aquí, cuánto había estado cargando. Si esto te llegó al corazón tanto como a mí, quiero saber qué piensas. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras perseguido a Aurelio o hubieras dejado que el pasado descansara junto con tu padre? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque me interesa mucho saber cómo piensan. Y si eres nuevo por aquí, considera suscribirte porque cada semana traemos historias reales que te van a hacer pensar, sentir y cuestionarte más de una cosa. Nos vemos en el siguiente video.